En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, vemos un personaje bastante particular, el endemoniado de Gerasa, o el endemoniado geraseno, como lo llaman algunos. El Evangelio de Marcos es muy interesante, muy puntual en este caso. Nos dice el texto bíblico que llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los gerasenos, y al salir, él, de la barca, enseguida le salió al encuentro un hombre desde los sepulcros poseído por un espíritu inmundo. Tenía su habitación en los sepulcros y ya nadie podía atarlo ni con una cadena, porque muchas veces lo habían atado con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y hecho pedazos los grilletes y nadie podía domarlo. Y continuamente, noche y día, estaba en los sepulcros, en los montes gritando y cortándose con piedras. Es interesante. Jesús llega, se aparece un endemoniado que vivía en los sepulcros. Dice, tenía su habitación en los sepulcros, vivía entre los sepulcros. Llama mucho la atención primero, usted sabe que en un cementerio, en los sepulcros, siempre está la gente muerta. Este hombre ya estaba muerto. Inclusive estaba muerto para la sociedad, estaba muerto para su familia, estaba muerto para sus amigos. ¿Por qué? Porque es muy particular lo que dice el versículo 4, porque muchas veces lo habían atado con grilletes y cadenas, pero él las había roto. Cuando la gente mata a los demás socialmente, ya no les interesa. Lo que busca es atarlos, lo que busca es aislarlos, lo que busca es encadenarlos. A este hombre, como estaba muerto, como estaba poseído, ya no lo buscaban ayudar. Lo que querían era atarlo. Dice que muchas veces lo habían atado, pero sencillamente no había pasado nada, lo había roto eso. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a tratar como endemoniados a los demás? Los atamos, los encadenamos, nos importa nada lo que pueda estar pasando por su vida. Muchas veces nosotros somos víctima de ello. Tú que me escuchas puedes ser víctima de aquello que está pasando en tu vida. Te aíslan porque te portas mal, porque tienes una mala actitud, porque sencillamente no comprendes a los demás o porque fallaste de alguna manera y ya la gente lo que hace para ti es aislarte. Tu propia familia lo que hace es considerarte muerto. Nos saludamos porque toca, nos hablamos porque toca, pero no necesariamente eres parte de mi vida. Primero, la sociedad estaba aislando a este hombre. Dice que se la pasaba noche y día en los sepulcros, gritando y cortándose con piedra, lastimándose. Cuando tú te aíslas, cuando te aíslan, cuando tú estás muerto o te consideran muerto, lo que vas a hacer es lastimarte todo el tiempo. Si tú quieres ayudar a alguien, no lo aísles. Si tú quieres que una persona cambie, no lo rechaces. Si tú quieres enseñarle una buena lección a alguien, no lo trates mal. Dale una oportunidad, no lo encadenes. Este hombre lo que hacía era lastimarse noche y día. Y el evangelista es muy claro, dice noche y día. Primero lo malo, primero la oscuridad. Siempre estaba viviendo ahí. Pero pasa algo muy interesante. Dice, cuando vio a Jesús desde lejos, corrió a postrarse ante él y gritando a grandes voces le decía, ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro, por Dios, no me atormentes. Cuando lo vio desde lejos, corrió a postrarse. Es interesante cómo en Marcos, los que reconocen primero a Jesús son los endemoniados. Ni siquiera los discípulos, ni siquiera la muchedumbre, ni siquiera la gente. Los primeros que reconocen a Jesús son los endemoniados. ¿Por qué? Porque son del mismo ámbito espiritual. Así ellos sean endemoniados, así sean cosas malas, son del ámbito espiritual y reconocen a Jesús que es Hijo de Dios. A veces nosotros no lo reconocemos. Nos creemos tan cristianos, ni siquiera somos endemoniados, nos creemos tan buenos y no reconocemos a Jesús. Este endemoniado sí lo reconocía y sabía quién era, Hijo del Dios Altísimo. Sigue avanzando el texto bíblico y dice el versículo 8, pues le había dicho Jesús, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Le preguntó, ¿qué nombre tienes? Le dice, tengo el nombre de Legión porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no lo mandase fuera de aquella región. Había allí, en la ladera del monte, una gran piara de cerdos comiendo, y le suplicaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Marcos utiliza muchos latinismos, o sea, lenguaje romano, porque estaban, probablemente escribió desde un lugar gobernado por Roma, no necesariamente desde Roma. Legión, si tú recuerdas, los soldados romanos se componían por legiones y cada legión estaba compuesta por 6.000 hombres y en la Biblia el número 6 es imperfecto. ¿Por qué dice me llamo Legión? Porque soy muy imperfecto, porque soy lo más imperfecto que pueda existir. 6 es imperfecto y 1000 es
demasiado, es casi que totalidad, es mucho. Todo lo que podía existir de imperfecto estaba en este espíritu, estaba en este hombre. ¿Y qué le dice? Por favor, no me saques de esta región, porque era una región pagana. Había una piara de cerdo, dice que él se lo concedió para que vaya a esa piara de cerdos. Envíanos a los cerdos, y se lo concedió, dice el versículo 13. Los cerdos para los judíos es el animal más impuro que puede existir. Entonces, los 6,000 hombres, legión, lo más impuro que tenía este hombre debía estar en su vida, no, debía estar en los cerdos, en lo más impuro. Lo impuro que tienes en tu vida, lo terrible que está pasando en tu vida, lo malo que te hace que la gente te rechace, no te pertenece, no debe estar en tu vida, no es para ti. Así como esta legión no debía estar en este hombre, debía estar en los cerdos, en aquello impuro. Entonces, ese mal genio, esa mentira, esa adicción, esa circunstancia adversa, esa violencia, aquello que hace que la gente te encadene, aquello que hace que la gente te considere muerto o aquello que hace que tú mismo te vayas a vivir a los sepulcros, no debe estar en tu vida, debe estar en lo más impuro. En este caso, en la Biblia, en los cerdos, en tu caso, en la basura. Eso que te está dañando debe estar en la basura. Eso que daña tu corazón, que te hace una persona endemoniada quizás para los demás, hablando en términos bíblicos, eso no debe estar en tu vida. Eso debe existir en cualquier contexto, menos en la vida de un ser humano, menos en tu propia vida. Recuerda eso. Dice que se lo concedió y los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos y la piedra se lanzó al mar por el acantilado y unos 2,000 y se ahogaron en el mar. Dice que los porqueros de la piedra huyeron a contar el hecho a la ciudad y en los campos y fueron a ver lo que había pasado. Cuando se acercaron a Jesús y contemplaron al endemoniado, el que había tenido la legión de demonios, sentado vestido y en su sano juicio, se asustaron. Estos cerdos desaparecieron. Dice que se asustaron la gente. En vez de alegrarse porque él estaba bien, se fueron a contarle, vinieron y se asustaron. Muchas veces nosotros nos sorprendemos del cambio de las personas y nos cuesta trabajo creer y nos importan más los cerdos, porque después le empezaron a pedir a Jesús que se vaya, porque no era buen negocio que les mate los cerdos. Dice que lo encontraron al que era endemoniado, al que estaba muerto para ellos, al que tenía lo más impuro, legión, que no debía estar en su vida. Dice, sentado, vestido y en su sano juicio. 3 cosas particulares. Cuando en la Biblia alguien se sienta frente a Jesús o frente a un maestro, quiere decir que se convirtió en su discípulo. O sea, este que era endemoniado, tú que tenías tantos defectos, tantas cosas que te hacían que la sociedad te aísle, puedes convertirte en discípulo de Jesús, porque solo Dios te puede ayudar en eso. Entonces, primero estaba sentado, se había convertido en su discípulo. Primero, qué cosa tan impresionante. Segundo, estaba vestido. La vestimenta representa en la Biblia la dignidad. Recuerda la parábola del Padre misericordioso, que comúnmente se conoce como el hijo pródigo, cuando volvió, que le puso un vestido, le devolvió la dignidad. En este caso también, Dios le devuelve la dignidad. No solo te hace su discípulo, no solo lo hace su discípulo, sino que ahora te devuelve esa dignidad que habías perdido por estar muerto para la sociedad, por estar muerta para los tuyos, porque los tuyos en vez de ayudarte te encadenan, porque tú mismo te lastimas con piedras, como dice el texto bíblico. Entonces, no solo eres discípulo, ahora también tienes dignidad de ser hijo, de ser hija de Dios. Y tercero, dice que estaba en su sano juicio. En su sano juicio. Ahora ya era consciente de lo que era. ¿Eres consciente tú de lo que es? ¿Eres consciente de lo que eres? ¿Eres consciente que tú eres una criatura, un hijo, una hija de Dios? No solo eres discípulo, no solo Dios te devuelve la dignidad, sino que tú seas consciente, porque muchas veces Dios nos perdona y nosotros no somos conscientes de que ya Dios nos ha restaurado y que podemos ser totalmente diferentes. Dice, y luego los que habían visto el hecho le refirieron cómo había ocurrido aquello al endemoniado y a los cerdos y empezaron a suplicarle que se alejase de su territorio, pues a Jesús. Y cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le suplicaba poder quedarse con él. Pero no lo dejó Jesús, sino que le dice, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales todo lo que te ha hecho el Señor y cómo se ha compadecido de ti. Y se marchó y empezó a predicar en las Decápolis todo lo que había hecho Jesús y todos quedaban sorprendidos. No solo es discípulo, no solo tiene dignidad, no solo es consciente ahora, sino que ahora transforma a los suyos. Si tú
dejas de ser endemoniado, si tú dejas de ser un muerto, dejas de aislarte de los demás, dejas que Dios te libere de aquella circunstancia, no solo vas a cambiar tú, van a cambiar todos los tuyos. Y todo eso va a ser para la gloria de Dios.